Mi nombre es Ronald Pablo Solano Pereira, estudiante de la carrera de Derecho, séptimo ciclo paralelo A, y voy a realizar un análisis de la presente sentencia, la cual fue realizada o efectuada por la Corte Constitucional. Ya para empezar, hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional es competente para expedir sentencias de jurisdicción vinculante y por ende es que se procede primero que todo a realizar un análisis sobre 4 ejes fundamentales sobre los cuales se sostendrá el presente caso. Primero que todo se debe tener en cuenta los derechos de la naturaleza, ya que este caso en específico afecta a un río, lo cual es parte de un ecosistema, una consulta ambiental, ya que si se planea hacer algún proyecto o ejecutar el mismo, pues se debe realizar una consulta para, primero que todo, saber los daños y el impacto que puede ocasionar en el ecosistema a futuro. La tutela efectiva de los derechos, es decir, que se tengan en cuenta los derechos que estos sujetos tienen al momento de realizar estas actividades, y la reparación integral, que tiene que ver más que todo en cuanto a la afectación de daños que pueden ocasionar al ecosistema, ya que si bien ocasionan un impacto grande o minúsculo, pues el ecosistema será el primer afectado. Bueno, al hablar del río Akepi, el cual es el sujeto de derechos el cual está siendo afectado, o en otras palabras sería el órgano que forma parte del ecosistema, eh, pues si bien todos estos órganos, al ser parte del ecosistema, ya forman parte de la naturaleza, y por ende a partir de la Constitución del 2008 se les reconoce derechos, más no obligaciones. Y a partir de ello es que se debe entender primero que todo que sus funciones permiten y sostienen la vida tanto humana como la vida animal, inclusive la vida vegetal que crece a sus alrededores. Ya, pero se debe tener en cuenta que su alteración, modificación o afectación inclusive dañaría las conexiones que tienen entre sí con el ecosistema. Y como último punto se debe comprender y se debe tener en cuenta que la finalidad del ejercicio de los derechos de la naturaleza y del río en particular es de convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con el entorno. Ya, luego de haber realizado un análisis, la Corte Constitucional plantea medidas reparatorias, entre las cuales podemos encontrar, primero que todo, que la Corte le recuerda a la Administración de Justicia que tanto el GAT provincial como el SENAGUA se ven en la obligación de garantizar el ciclo vital del río Akepi. Es por ende que se plantea promover, generar, recuperar, conservar, restaurar fines, su estructura, sus funciones y garantizar su proceso evolutivo dentro de su entorno. También se nos indica que se deben realizar estudios previos para efectivizar o conocer los impactos que podrían ocasionarse en este ecosistema y en este órgano específicamente, y no solo con ellos, sino a quienes está promoviendo sus funciones, es decir, sería tanto a las personas, animales e inclusive a las plantas que, como anteriormente mencioné, se verían afectados, ya que su crecimiento más que todo se deriva de la función vital del agua. Por último, a lo largo de esta sentencia se nos menciona que la Corte resuelve de la siguiente manera. Primero que todo, se reconoce al río Akepi como un sujeto de derechos de la naturaleza. Segundo, declarar que la Secretaría del Agua vulneró los derechos de este órgano de la naturaleza. Tercero, declarar que tanto el GAT provincial de Santo Domingo vulneró los derechos de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Akepi. Cuarto, disponer medidas de reparación integral a favor de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Akepi y de su río. Y quinto, disponer que la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Santo Domingo continúe ejecutando las medidas dispuestas por esta sentencia para su correcta aplicación a futuro. Para dar por concluido mi análisis respecto de la sentencia, me gustaría mencionar que no solo no se consideró los derechos de la naturaleza, sino que no se respetó la opinión de aquellos habitantes que se ven vulnerados y que se ven afectados sobre la ejecución de estas obras o de proyectos que ponen en riesgo el ciclo vital del agua, y no solo a ellos, sino también a los animales y a las mismas plantas que son necesarias para la vida humana. Considero que es muy importante tener en cuenta la opinión de estos individuos, ya que, como se ve en el presente caso o sentencia, pues evidencia que no hubo la intervención de las autoridades de manera positiva hacia el ecosistema, sino que los mismos moradores o los habitantes de dichas comunidades pues se acercaron y
e implantaron medidas legales para preservar y respetar la seguridad del ambiente y respetar sus derechos, ya que se ven afectados y no existió en ningún momento el apoyo de alguna autoridad que se dignase a darles una mano o brindar un apoyo en dicha situación. Muchas gracias por su atención.